Hola amigos, mi nombre es Martín Malán Caranqui, de aquí de la provincia de Chimborazo. Soy un músico desde la comunidad de Pulucate, Columbe, Cantón Colta. Les invito a que nos pasen a mi casa. Bueno, aquí es mi casa donde yo vivo hace 10 años ya, aquí en esta casa, aquí en Riobamba, ¿no? Mi vida, bueno, se levanto 5 de la mañana a pedir a Dios hasta las 6. De ahí vuelta, ya comienzo a trabajar, el día me dedico a cualquier actividad de trabajo, bajo al centro, así, entonces bueno, ese es el día de trabajo. A la tarde o me voy un poco a ver el boli, y así bueno, se pasa el día. Yo andaba con mi abuelo, él era el paqui, cantor de Hawái, entonces andaba al lado de él aprendiendo a cantar el Hawái, y también los carnavales igual aprendía andando atrás de él, ¿no? Al inicio aprendí a tocar el rondador, el rondín, porque en ese tiempo había bastante instrumentos, porque antiguamente había, como los instrumentos era para tipo comunicación, por ejemplo, los rondadores mismos habían para lo que tocaban los alcaldes. Entonces ahí como anuncio para las muertes, para los matrimonios, y cada rondador tenía su significado. Por eso en ese momento yo también era como aficionado, me aprendí a tocar en rondador a los 6 o 7 años, creo. Siempre andaban entonando en los pastoreos, a cargar agua, a lavar ropas, lo que sea. Algunos lugares siempre andaban con instrumentos musicales. Y después, bueno, armamos un grupo de música indígena en el año 1978. De ahí, bueno, ya comenzamos a hacer la melodía como grupo de música autóctona de aquí de la provincia de Chimborazo. Tuvimos que hacer una grabación sobre los carnavales, eso que salió sonando el Pito Corrales, la Rosa María, la Chicha de mi Carnaval, esos 4 temas que grabamos. Entonces de ahí mandaron expulsando, ¿no? De ahí cuando expulsaron, ya en la comunidad de la iglesia ya no querían recibir, ni ahí en Colta. Bueno, tuvimos problemas bastante eso, de ahí ya me tocó salir de ahí de Pulucate y vivir acá. Pues bueno, aquí, bueno, como el grupo era muy famoso, entonces aquí trabajábamos con la Politécnica, con la Casa de la Cultura, con el Consejo Provincial. Culparon que la gente han tomado, ¿no? Los evangélicos han borrachado con la música que hemos grabado nosotros, ¿no? Entonces eso era culparon, por eso ya no quería recibir ni en Colta, y también en la iglesia también ya no quería recibir, ya no querían que haga la música, todo eso. Pero nosotros, bueno, y como ya tocábamos, no era necesario de que esté diciendo nada. Venimos acá a la ciudad y ya comenzamos a tocar la música folclórica, nacional, todo eso. Pasamos 4 años aquí en la ciudad y hay vuelta otros así mismo, ya volvieron para allá y con la misma religión se quedaron allá, y por eso se abrió el grupo. Bueno, yo ya quedé aquí solo. Nosotros, especialmente el primer curso que realizamos en la comunidad de Pulucate, había 1500 jóvenes que hacíamos un curso de 15 días para iniciar, más que todo aquí en la provincia de Chimborazo, a hacer la música. Eso me recuerdo la mayoría de números de alumnos que hubo en ese tiempo, y solo los guitarras había como 600 personas. Entonces eso yo me recuerdo también, solo por afinar la guitarra pasé todo el mediodía de 600 guitarras.
el arado y la mano del indio, los Andes y valles siempre estarán, igual que el viento, el sol y la lluvia, testigos fieles de nuestro sufrir. Adelante todos iremos juntos, hombres, mujeres y niños. Unidad y trabajo tendremos el pan. Adelante todos, adelante, por la libertad. Más me gusta la música autóctona porque eso es lo que últimamente está desapareciendo porque a la juventud actual no le quieren interpretar música autóctona especialmente. Los instrumentos musicales están en vía de perdición, por ejemplo, las dulzainas, la ocarina, las flautas, el pingullo, todo eso entonces está. Algunos, por ejemplo, los niños chiquitos ni conocen siquiera qué es pingullo, qué es el dulzaina, entonces no se conocen, por eso estoy mejor apenado porque no hay un gran apoyo para poder revalorizar o difundir lo que es nuestro. Hace años, bueno, yo me dedicaba por mi propia cuenta a investigar, a recopilar cuentos, cantos mismo ahí en las comunidades a los mayores, pero hablo de los años 80, ¿no? Entonces, ese tiempo le andaba así. Después, bueno, aquí ahorita ando haciendo pequeñas investigaciones cuando necesito, ¿no? Porque no hay un apoyo para eso, entonces no hemos podido hacer nada. Ahí por el lado del Licto, que nos fuimos a hacer los carnavales y ahí la gente no quería soltar, sabían que yo era músico, todo eso estaba con guitarra, rondador y la gente no quería soltar, incluso le tenían puesto todo, pues la comida, el trago, la chicha, todo eso, entonces la gente decía, ¿para qué vas a ir a otra casa? Esto mismo han de dar, aquí hay todo, entonces ahí había quedado hasta perder un zapato, ¿no? Entonces ahí me doy cuenta que ya estando veniendo caminando, entonces en medio camino me recuerdo que ha estado solo un zapato, ¿no? El otro pie ha estado sin zapato. Y ahí me recuerdo, digo, bueno, huevadas, digo, mis papás, mis abuelos andaban yo chapata, digo, ya boto el otro zapato, me voy a pie, digo, era lejos de Flores a Riobamba, tuve que caminar unas 2 horas siquiera así. Ahí lo tienen hasta ahora, dijo, ¿por qué no vienes a llevar el chucha zapatos? Digo, pero el otro ya viene votando, no necesito ya. Jata pisya juya janggi